internacionales, están pasando muchas cosas en Europa, en el mundo, ¿no? Nos acabamos de enterar que también, por ejemplo, renunció la primera ministra de Inglaterra en este momento por un escándalo de proyectos de ley y mails que se mandaron sin querer, pero lo que muestra no es una cierta crisis política en todo el globo. Vamos a hablar en particular de Francia, que también están pasando cosas y que en este caso tienen que ver con la situación derivada de el aumento de los precios de la vida, como acá en Argentina, ¿no? De la inflación, y que eso desató la necesidad de empezar a pelear por los salarios, ¿no? En este caso empezó con la huelga ferroviaria que afectó a todo el país y que obviamente está en consonancia con la crisis que hay, ¿no? De los servicios básicos como el petróleo por la guerra en Ucrania. Es decir, se empiezan a combinar un montón de cuestiones en Europa. Y bueno, esta respuesta en la calle va a terminar, o a empezar, podríamos decir, con un paro interprofesional, vamos a llamarlo. No llegó a ser una huelga general, es decir, de todos los lugares de trabajo, pero sí fue una huelga muy importante impulsada por esta vanguardia, podríamos decir, esta iniciativa de los petroleros. Para hablar de esto, ayer nos comunicamos con Laura Barlet. Ella es militante de Revolución Permanente, que es la organización y el diario, el periódico, que también es parte de nuestra red internacional de la Izquierda Diario. Y también ella es trabajadora ferroviaria, Mira. Aparte de militante de Revolución Permanente. Y estuvimos charlando sobre la huelga petrolera, en primer lugar, que es la que desató esta jornada de lucha del martes pasado. Así que veamos esta primera parte donde ella nos explica qué es lo que estaba pasando con los trabajadores y trabajadoras del petróleo. Escuchémosla. Ils étaient plusieurs centaines de grévistes au départ de la place Napoléon pour réclamer plus de pouvoir d'achat. Mes camarades, s'alimenter ou se chauffer. Nouveau temps fort de la mobilisation syndicale en France. Ce mardi, des milliers de personnes sont descendues dans les rues. Tous réclament des hausses de salaire pour contrer la baisse du pouvoir d'achat. Un rassemblement. Bueno, buenas compañeros, compañeras de la Izquierda Diario, de Basta de Verso. Un orgullo estar acá presente en el programa hoy. Bueno, para contarles un poquito cómo viene la huelga petrolera acá en Francia. Centralmente es una huelga que tocó a dos empresas, la empresa Exxon, que es una huelga que salió, que es inédita desde los años 90, que no había una huelga de esta magnitud en esta empresa, que es una huelga que surgió con una fuerte presión de la base. Hay que tener en cuenta que la huelga se lanzó cuando los sindicatos estaban aún negociando los aumentos de salarios y los trabajadores se pusieron en huelga espontáneamente, imponiéndole incluso a los sindicatos que se largara la huelga. Y por otro lado, en la empresa Total, que es como saben, una multinacional muy importante acá en Francia, que es una huelga que tocó al conjunto de las refinerías de petróleo de Total en el país. Los trabajadores y la CGT que impulsaron esta huelga, que viene de otras jornadas que se llamaron en junio, luego en julio y en septiembre, que a partir de septiembre fue cuando se largó la huelga por tiempo indeterminado, fue con reivindicaciones alrededor de 10% de aumento de salario, teniendo en cuenta que la inflación en Francia, aunque para Argentina parezca poco, acá es muchísimo, son entre 6 y 7% de inflación, y en el marco de una patronal como la patronal de Total, que va a anunciar para este año históricos récord de beneficios de 30.000 millones de euros. French consumers have been feeling the pinch. They are now being offered reductions on food products as well as detergent at lower prices. In this supermarket, customers are looking... A pesar de todo lo que causa, digamos, como malestar en la población, donde se veían colas de por ahí a veces horas esperando para poder cargar nafta en los coches. Así que bueno, fue una huelga muy importante que sigue por ahora en la empresa de Total. Hay que tener en cuenta que en estas dos huelgas, en las dos empresas, una traición muy importante de los sindicatos que firmaron, los sindicatos mayoritarios dentro de la empresa, que incluso ni llamaban a la huelga, o sea, por fuera de la CGT, que firmaron un acuerdo salarial por debajo de la inflación, lo que generó mucha bronca de parte de los trabajadores y que abrió la puerta a que el gobierno empiece a llamar requisiciones del personal
para el necesario funcionamiento, digamos, de los depósitos de combustible, lo que se llama la ley de servicio mínimo, una ley que se votó en el 2007 bajo el gobierno de Sarkozy, que hace que en distintas empresas la patronal y el gobierno puedan llamar a los trabajadores a volver a terminar la huelga, a volver a trabajar, pretextando, digamos, que hay que tener un servicio mínimo. Y en el caso de las requisiciones que hubo tanto en Exxon como en Total, son requisiciones individuales, es decir, que los trabajadores llegan, la policía, con una convocatoria, digamos, individual a cada trabajador para venir a trabajar, obligándolos a terminar la huelga y a volver a entrar. Y esa ofensiva, digamos, del gobierno, que fue la primera ministra que llamó a las requisiciones públicamente desde la Asamblea Nacional, generó mucho repudio en el conjunto de los trabajadores y en el conjunto de la población más en general, ¿no? Porque había un fuerte apoyo a la huelga. Sí, el gobierno con un doble discurso y muy hipócrita, digamos, que empezó que viene haciendo toda una campaña contra Putin y hablando de sanciones y demás, empezaron a traer petróleo de Rusia para intentar quebrar la huelga, aunque bueno, la huelga fue muy, muy seguida acá, incluso de los distintos sectores que llegan por barco, tanto desde Marsella, del sur de Francia, como desde el norte, que empezaron a bloquear también las entradas de petróleo bruto, o sea que eso le dificultó muchísimo al gobierno el hecho de quebrar la huelga, lo que muestra que había un apoyo bastante importante incluso de otros sectores de la población a la huelga de petroleros. Bueno, ahí escuchábamos a Laura que contaba, me hizo acordar un poco a Massa, aunque la huelga del petróleo es mucho más fuerte en el sentido de que para prácticamente a todo el país, pero acá cuando los trabajadores neumáticos también empezaron, digamos, a afectar a los automotrices, el paro de los trabajadores del Sunda, ¿qué hizo Massa? Fue abrir las importaciones para los neumáticos. Bueno, ahí su amigo Macron seguramente comparte ciertas ideas, ¿no? Esto de que mejor quebrar una huelga que darle a los trabajadores para que superen la inflación, que no están pidiendo otra cosa que eso, ¿verdad? Bueno, hubo este martes, sí, fue noticia esta huelga que se sumaron de distintos sectores, incluso estuvieron más de 100 escuelas con centros de estudiantes tomando la escuela, también acompañando el paro nacional propuesto por los ferroviarios. Así que escuchemos un poco cómo desde allá veían de los compañeros de Revolución Permanente esta jornada de lucha del martes. Salaire pour contrer la baisse du pouvoir d'achat. Un rassemblement un peu faible à Marseille, mais plus fourni à Avignon. El 18 de octubre, aquí en Francia, digamos, en el marco de esta huelga de petroleros que abrió el camino a poner en el centro de la escena política la cuestión de la huelga y la cuestión de la huelga por los salarios, o sea que viene habiendo toda una bronca que viene por abajo y que se viene manifestando en distintos sectores, como decía, generando mucha solidaridad y mucho apoyo en el marco de esta huelga. Las reivindicaciones por las que se llamó a esta jornada fueron por salario, contra el ataque al derecho de huelga y contra la reforma jubilatoria, ¿no? Esta huelga, digamos, fue seguida bueno, además de las refinerías que ya venían y los depósitos de combustible que ya venían muy movilizados, digamos, en el marco de esta secuencia que yo estaba comentando, también tocó a centrales nucleares, los sectores de la energía, los sectores de transportes, sobre todo ferroviario, pero también de transportes urbanos, aunque en menos medida, y también hubo toda una serie de síntomas interesantes, por ejemplo, en sectores de la industria aeronáutica, donde venían habiendo algunas huelgas sintomáticas en subcontratistas de Airbus y de distintos sectores de la empresa, de la industria aeronáutica. Hubo ayer, por ejemplo, una huelga en las cadenas de montaje del Airbus 320, es decir, y con la reivindicación también de 10% de aumento como los petroleros, una huelga que es en un sector, para que se den una idea, dirigido por Fuerza Obrera, que es un sindicato en el caso de la industria aeronáutica muy pro-patronal y que estaba en contra del llamado a la huelga de ayer, y a pesar de eso, digamos, las bases de ese sector al menos se pusieron en huelga, imponiéndole a la burocracia una jornada de huelga real, lo que es muy importante. Y otro síntoma interesante en ese sentido, por ejemplo, en un sector más chico, en un hotel
en Saint-Avold, que es en el este de Francia, una huelga seguida 100% de los trabajadores que se pusieron en huelga en un sector, por ejemplo, donde no hay sindicatos. Es decir, que digamos, son pequeños síntomas, pequeños fenómenos que nosotros vamos a seguir muy atentamente, pero que dan cuenta que hay un despertar, digamos, de sectores de la clase trabajadora en Francia que hasta ahora no se venían movilizando. Hubo 300.000 más o menos, según la CGT, de personas en toda Francia movilizando, y lo que es más importante, en el Havre, que es una ciudad portuaria al norte de Francia, que fue el epicentro de las huelgas de petroleros, donde hubo manifestaciones de más de 10.000 personas, lo que es para esa ciudad muy, muy importante como síntoma, digamos, de lo que está cambiando. Y a pesar de eso, bueno, como comentaba, esta jornada de lucha, esta jornada de huelga, de paro nacional, es una jornada que se impuso, de hecho, por la fuerza de la huelga de los petroleros y el apoyo en el conjunto de la población que venía teniendo. Estas huelgas en las refinerías de petróleo, en los depósitos de combustible y la jornada misma del 18, digamos, cierran un paréntesis luego de la crisis del COVID, en la que había habido como una especie de pausa, digamos, en la lucha de clases, y que hoy, bueno, se vuelve al centro de la escena con mucha fuerza, digamos, el rol del movimiento obrero y el rol de la clase obrera para parar incluso la máquina capitalista, y eso, bueno, es un impacto que tiene un impacto muy grande en las conciencias del conjunto de los trabajadores en Francia y de la juventud, y que va a ir más allá, digamos, de la secuencia concreta y precisa de estos próximos días y estas próximas semanas, que es algo que está cambiando para quedarse. O sea, hay un cambio subjetivo muy importante, o al menos nosotros lo entendemos así, y hace que, bueno, que el gobierno, que venía queriendo imponer una agenda de reformas y de ataques al conjunto de la clase trabajadora y de la juventud, se ve en dificultad hoy por hoy para seguir avanzando, incluso con la reforma de las jubilaciones y demás, y eso cambia, digamos, el panorama más de conjunto. Bueno, contradiciendo un poco a aquellos que decían que la clase obrera ya no existe, ¿no? Totalmente. Pararon puertos, trenes, colegios, hoteles. Como quien dice, se picó. Se picó, sí. Una jornada realmente muy impresionante para toda Europa, ¿no? Porque encima de eso después también contagia cómo los trabajadores empiezan a plantar contra la inflación, que en definitiva es la reducción de los salarios. Y tenemos un último fragmento de la entrevista que le hicimos a Laura para que nos cuente un poco cuál es la propuesta de la organización Revolución Permanente allá en este marco y cómo analizan esta situación. Escuchemos lo que decía. Digamos, lo que haría falta para cambiar más en general la relación de fuerzas, en un sentido, sería, por un lado, empezar digamos, un salto en la espontaneidad de las masas, digamos, al estilo de lo que fue el fenómeno de los chalecos amarillos, que acá en Francia impactó mucho incluso la subjetividad del movimiento obrero, y por otro lado, digamos, un trabajo de preparación política de la vanguardia que empieza a sacar lecciones incluso de los últimos fenómenos de la lucha de clases, y que empiece a proponerse construir un plan de lucha a la altura de los ataques y de la situación. Para comentar un poco lo que nosotros venimos planteando con Revolución Permanente, y en dos planos, o sea, el plano que decía más de la vanguardia, de cómo la vanguardia empieza a sacar conclusiones, digamos, de los distintos sectores que fueron luchando estos últimos años. En Francia vemos una actividad de la lucha de clases muy importante, con los chalecos amarillos, la huelga de los transportes en el 2019 contra la reforma jubilatoria, se ve también, bueno, ahora con las refinerías, la juventud, o sea, distintos sectores que fueron luchando y fueron peleando, pero que necesitaríamos empezar a sacar lecciones de todo eso y empezar a ver alrededor de qué plan de lucha y alrededor de qué programa nosotros podemos empezar a unificar esos distintos sectores de la clase obrera. Nosotros lo que venimos planteando con Revolución Permanente, digamos, son una campaña, digamos, de agitación política en relación a tres reivindicaciones. Por un lado, la cuestión de un aumento de salario de 400 euros ya para el conjunto de los trabajadores, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los trabajadores más explotados, con salarios más bajos en la clase trabajadora en Francia hoy, incluso antes de la inflación, antes del 6-7% de aumento
los precios ya venían muy ajustados, venían teniendo muchas dificultades para llegar a fin de mes, para pagar los alquileres, etcétera. Entonces, eso nos parece que es una reivindicación básica que tendría que imponerse ya para el conjunto de los trabajadores y que puede permitir justamente unificar a los sectores más altos, más que vienen con un nivel de vida relativamente mejor, y los sectores más explotados. Y por otro lado sería empezar a pelear por la escala móvil de salarios, o sea, la inflación. El gobierno viene diciendo que todo se va a calmar, que la inflación, que los precios no van a seguir aumentando, pero sabemos nosotros que no es así y lo vemos todos los meses cuando tenemos que hacer las compras o poner combustible en los coches, etcétera, que el precio del conjunto de la canasta básica, digamos, sigue aumentando y que en ese marco habría que imponer la escala móvil de salarios y que cada aumento de precios se repercuta también sobre los salarios de los trabajadores. Y por otra parte, digamos, para empezar a tocar a los intereses de las grandes patronales, de las grandes multinacionales, nosotros venimos planteando que hay que darse un plan de lucha para expropiar al conjunto de las empresas de la energía que vienen especulando con la vida de los trabajadores. Siguen especulando con los precios de combustible, especulan con los precios de la energía, etcétera, y aprovechan incluso el contexto de la guerra en Ucrania para seguir descargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, y eso para nosotros es inadmisible, y que en ese marco, digamos, nosotros venimos peleando y venimos planteando que para poner en pie ese programa, para organizar la lucha que nos parece que está planteada por la situación y lo que está dando la subjetividad de la clase obrera, hace falta poner en pie un partido revolucionario, y en ese marco nosotros hoy estamos organizando en diciembre el Congreso de fundación de nuestra organización, con todo un sector de jóvenes y de trabajadores de distintos sectores, porque nos parece que para pelear por ese programa, para homogeneizar al conjunto de la vanguardia, hace falta un partido revolucionario que se proponga luchar por esa perspectiva hasta el final. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por este espacio, y seguimos informando desde acá, desde Francia. Un saludo a todos los compañeros de La Izquierda Diario y del conjunto del PTS. Bueno, impresionante